Muy bien, ya estamos. Entonces les doy la bienvenida oficial a este en vivo sobre chakras, energía y yoga. He querido abrir este espacio para responder las inquietudes que tengan sobre este tema. Hay algunas preguntas que he recibido por aquí para comenzar a conversar sobre el tema. Y tal vez en la medida en que a ustedes bueno, estén escuchando esta información y les surjan más inquietudes, por favor escríbanmelas, me encantará abordarlas en este espacio. Lina, buena noche, gracias por tu saludo. Andrea, Jorge, gracias por estar aquí. Muy bien, entonces he querido hablar sobre este tema porque últimamente he recibido varias preguntas y porque realmente no es un tema del que normalmente se hable mucho y del que tengamos mucha claridad, ¿no? Realmente, por lo menos de manera particular, lo conocí cuando comencé a aprender y a explorar el yoga y me fui dando cuenta de la importancia que tiene y también de las diferentes concepciones, muchas veces erradas que hay sobre el tema, ¿no? Normalmente nos pasa cuando las cosas bueno, no tienen una difusión tan amplia y cuando además no son tan tangibles como cuando hablamos de la energía, ¿no? Hola María Eugenia y Julio, les doy la bienvenida a esta conversación. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Bueno, la primera y la básica es, bueno, ¿qué son los chakras, no? Y gracias por esa pregunta fundamental. Los chakras son centros de energía. La palabra chakra, de hecho, viene del sánscrito, que es la lengua antigua o en la que se encuentra todo el conocimiento del yoga, la ayurveda y las ciencias relacionadas. Y chakra significa literalmente una rueda o un disco, algo que gira. ¿M? Entonces, en nuestro cuerpo, y ya voy a hablar un poquito más de eso, en nuestro cuerpo energético hay diferentes centros de energía, vórtices de energía, y eso es lo que se llama chakras. ¿M? Voy a aclarar un poquito más ese tema antes de entrar de lleno en los chakras, como para contextualizar en dónde se encuentran, ¿no? Porque también hay preguntas relacionadas como, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo los puedo encontrar? ¿Cómo los siento? ¿Cómo los veo? Entonces, lo primero es que estamos hablando de centros de energía. Entonces, como tal, no los vemos, no los sentimos, como decir aquí está el dedo, aquí está el ojo, ¿verdad? Sino que se encuentran en nuestro cuerpo energético, que es uno de los tres cuerpos con los que contamos como seres humanos. Gracias, Jorge, por tu pregunta, ya la voy a abordar. Entonces, desde lo más grueso hasta lo más sutil, los seres humanos contamos con tres cuerpos: el cuerpo físico, que es el que, pues el evidente, el que sentimos, el que vemos reflejado en el espejo. Tenemos en segunda instancia o de manera más sutil el cuerpo energético, que también se llama cuerpo sutil o se llama cuerpo astral y está conformado por energía. En yoga llamamos a esa energía prana, que es la energía vital sutil, que obtenemos a través de la respiración, del sol, de los alimentos, del agua. Ese cuerpo energético excede los límites de la piel, digamos que no se circunscribe al cuerpo físico. Se dice que del estado del cuerpo energético que comprende y condensa la mente, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Todas esas energías que percibimos, ¿sí? Que percibimos como seres humanos, inclusive sin saber que contamos con ese cuerpo, están reflejadas o están condensadas en ese cuerpo. Se dice también que todo lo que ocurre en ese cuerpo energético se refleja en el cuerpo físico. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de cómo está la energía y de los efectos que tiene el cuerpo físico, porque de hecho las enfermedades o los desbalances que sufrimos a nivel de salud, podríamos decir que en la gran mayoría de casos provienen de un desbalance del cuerpo energético. Por eso también tan importante que seamos conscientes y que controlemos los pensamientos, las emociones, las reacciones que tenemos frente a las diferentes situaciones de la vida que están en ese plano del cuerpo energético para mantener la salud también del cuerpo físico. Bueno, y de la salud emocional y mental. Muy bien, entonces en ese cuerpo energético hay diferentes, digamos,
Bueno, quería terminar con el tercer cuerpo que no les mencioné. El tercer cuerpo es el cuerpo causal, que es aquel que nos liga o nos une directamente al espíritu y a la conciencia universal. Es aquello que nos une a todo, ese espíritu que es realmente lo que somos, ¿m? En últimas. Muy bien, discúlpeme antes de que pierda aquí la pregunta de Jorge, ¿cuántos chakras tenemos? Y todos tenemos la misma cantidad. Listo, ya te respondo eso. Entonces, el cuerpo sutil, el cuerpo o el cuerpo energético o astral, ya teniendo la claridad de esos tres cuerpos con los que contamos los seres humanos, ¿verdad? Ese cuerpo energético tiene una configuración, tiene unas características, tiene una anatomía que consiste de los canales energéticos que en sánscrito se llaman nadis, que son, como decir, las venas, arterias por donde circula toda la energía. Y nuevamente recordemos que no estamos hablando de algo físico, sino de energía. Y también, bueno, y donde confluyen esos diferentes nadis o canales energéticos que en la medicina china, por ejemplo, se llaman meridianos y coinciden con ese concepto que tal vez puede ser un poco más cercano a nosotros, donde confluyen y se cruzan esos nadis, esos lugares se llaman chakras, ¿m? Justamente, esos centros o vórtices de energía. Se dice que nuestro cuerpo energético en los seres humanos cuenta con 72.000 nadis, de manera que también hay muchos chakras, y ahí ya voy entrando, Jorge, a responder tu pregunta. Hay muchos chakras, se habla inclusive de 114 chakras a lo largo del cuerpo. No obstante, hay unos canales energéticos principales en el cuerpo que trabajamos con, bueno, todos los trabajamos con la práctica de yoga, pero que utilizamos o de los cuales somos muy conscientes en la práctica de yoga. Y en esos canales energéticos principales hay un menor número de chakras que son los que más estamos familiarizados. Entonces voy a hablar primero de esos canales energéticos principales. Hay uno que es el más importante de todos, o digamos el principal, que es el canal energético central. Ese va por la columna vertebral desde la base, de hecho desde el perineo, desde la zona que nuestro cuerpo físico se encuentra entre los genitales y el ano, va subiendo hasta la coronilla y sube, bueno, sale. Ese canal energético principal se llama Shushumna en sánscrito, y allí se encuentran los 7 chakras principales de los cuales normalmente escuchamos hablar. Del perineo a la coronilla hay 7 chakras principales, ya voy a, porque también una pregunta es, bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde se encuentran? Entonces ya voy a abordar eso. Y sí, Jorge, todos tenemos esa misma cantidad de chakras, nuestra configuración como seres humanos es la misma. Se dice que hay una diferenciación entre hombres y mujeres, básicamente por el sentido del giro de los chakras. Es como la única diferencia de la que he escuchado sobre los chakras. Hay muchísima información, porque aparte de que son centros energéticos ubicados en los diferentes lugares del cuerpo, también estos 7 chakras principales están asociados a diferentes planos de conciencia, elementos de la naturaleza, tienen sus respectivas frecuencias de vibración, como toda energía que vibra tiene frecuencia. Las frecuencias también están asociadas a colores, a sonidos, por eso tienen también un mantra o un sonido sagrado en particular que han descubierto los yogis, y otras asociaciones con muchas otras cosas. Entonces aquí pues esto puede ser tan profundo como lo queramos, no obstante hoy pues no voy a hacer muy compleja la conversación, sino para que entendamos de manera general de qué se trata. Muy bien, entonces vimos cuántos son. Bueno, entonces les decía que en ese Sushumna, en ese canal central, hay 7 chakras principales. Hay otras corrientes que hablan de que hay 12 inclusive, o sea, hay otros 4 aquí arriba que están por encima de la cabeza y uno que está por debajo del cuerpo. No obstante, pues lo que más trabajamos, sobre todo en yoga, son esos 7 chakras principales. ¿Dónde están ubicados esos 7 chakras o ruedas de energía? De abajo hacia arriba, el primero está ubicado justamente en el perineo, es el chakra raíz, en sánscrito se llama Muladhara chakra, y es un centro de energía que está asociado con nuestras necesidades físicas.
Es decir, este chakra representa mucho la energía de nuestra naturaleza física en este mundo, y está asociado justamente a la seguridad de contar con todas esas necesidades básicas satisfechas, ¿sí? La necesidad de alimento, de protección, de techo, todo eso está asociado con este chakra. Y entrando también de una vez en otra pregunta que tenemos por aquí de qué significa que los chakras estén bloqueados y cómo se pueden balancear. Bueno, en eso entraré más tarde, pero qué significa que estén bloqueados o que estén desbalanceados a nivel de la energía, que es lo que son. En este caso particular del chakra raíz, sabemos que tiene algún desbalance de energía porque sentimos constantemente miedo, incertidumbre por esas necesidades, por la satisfacción de esas necesidades básicas. Esa es una muestra de que tal vez necesitamos llevar más energía a ese chakra para que podamos sentir esa seguridad. Muy bien, se dice que este chakra es de color rojo. Bueno, y hasta ahí les voy a contar por lo pronto. Si quieren saber un poco más de algo en particular, por favor háganme aquí las preguntas y con mucho gusto, si sé, les comparto la respuesta y si no sé, aprendemos juntos. Muy bien, entonces ese es el primer chakra en el perineo. El segundo chakra está debajo, más o menos 2 dedos debajo del ombligo. Ese chakra es el chakra de la creatividad. En sánscrito se llama Swadhisthana chakra. El chakra que tiene que ver con la sexualidad y por tanto la creación en términos de que la sexualidad en los seres humanos, por supuesto, está asociada a la reproducción y no solamente a la creación de nuevos seres, sino también a la creación intelectual, a la creación artística. Tiene mucho que ver también con las emociones. Y por eso, en la medida en que sintamos algún desbalance en esos aspectos de nuestra vida, sabemos que necesitamos también balancear un poco más la energía de ese chakra. Digamos, cómo se puede desbalancear o cómo sabemos que este chakra está bloqueado, desbalanceado, justamente por el comportamiento de nuestra sexualidad, nuestro comportamiento sexual. Si tal vez es muy desorganizado, inconsciente, pues vamos a generar un desbalance en ese chakra. También desde el punto de vista del yoga y de la práctica general del yoga, no solamente como posturas, eso tal vez me lo han escuchado muchas veces, el yoga excede las posturas y tiene además todo que ver con la energía, ahora voy a hablar de eso. Em, la energía, sabemos que la energía sexual es una energía sumamente poderosa, justamente porque tiene el poder de crear. Y por eso, de hecho, cuando emprendemos un camino espiritual de manera seria, comprometida, queremos controlar esa energía sexual para transmutarla en energía espiritual. Entonces la cuidamos mucho. Y justamente si de pronto estamos en nuestra vida haciendo lo contrario, utilizándola en exceso, generándonos además conflictos emocionales, esto definitivamente desbalancea este chakra, afecta nuestra posibilidad de creación de diferentes o en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿vale? Y pues desbalances emocionales, también inseguridad, dramas, todo esto está asociado a este chakra. Entonces vamos en dos, ¿no? El chakra raíz, que tiene también algo importantísimo. Bueno, hay una pregunta más adelante sobre la Kundalini, que tiene relación con este chakra raíz. Sigue el chakra de la creatividad, de la energía sexual, Swadhisthana. Luego, más arribita del ombligo y debajo del esternón, existe o se presenta el tercer chakra, que ya se encuentra ubicado. Este es el chakra del plexo solar, se llama en sánscrito Manipura, que, bueno, cuya traducción es muy linda, significa la ciudad de las joyas. Y Manipura es de un color amarillo, bueno, no les comenté, el anterior se identifica con un color naranja. El Manipura es amarillo, el chakra del plexo solar. Este chakra es muy interesante porque se dice que allí es donde confluyen los 72.000 nadis. O sea, de alguna forma allí se cruzan todos los canales energéticos de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo sutil.
haciendo de este chakra del plexo solar un área de recarga energética muy, muy importante. Es como la batería principal de nuestro cuerpo a nivel energético. A nivel más sutil, emocional, de cualidades, este chakra está relacionado con el poder personal, es decir, con el amor propio, con la confianza en nosotros mismos, con la voluntad. ¿M? De manera que sabes si ese chakra se encuentra en balance porque sientes esa confianza en ti mismo, esa seguridad, ese amor propio. Si por el contrario dudas de ti, te sientes inferior a los demás, dudas de tus cualidades, eh, puede que este chakra esté desbalanceado. Y bueno, puede estar desbalanceado para arriba o para abajo, digamos en un sentido un poco de plano cartesiano, porque también si de pronto te crees más de los demás, te crees superior, pues tiene un desbalance en el otro sentido, ¿sí? Aquí la idea es que también, introduciendo un poco de los conceptos del yoga, que seamos conscientes de que somos creaciones divinas, de que cada uno tiene unos dones para poner al servicio de los demás, para ser felices, utilizándolos, y que eso no me hace superior ni inferior a nadie más, ¿no? Sino simplemente me hace parte de esta red en la que todos estamos unidos, todos nos complementamos y pues volviendo a la esencia y a la definición fundamental del yoga, pues somos uno, ¿no? Todos somos expresión de la misma energía cósmica, de la misma energía divina. Muy bien, entonces eso tiene que ver con el Manipura Chakra, plexo solar. Vamos en el tercer chakra, ¿no? Raíz, el chakra de la creatividad, el Manipura, bueno, se llama Swadhisthana Manipura. Plexo solar sigue un cuarto chakra, que es el chakra del corazón. También este chakra es muy especial porque si ustedes se fijan, si hablamos de 7 chakras principales, este es el cuarto, hay 3 abajo y hay 3 arriba, ¿vale? Para completar los 7. Entonces, este chakra es como una puerta de transición entre lo mundano y lo divino, ¿m? Porque además los chakras también representan diferentes estados de conciencia. ¿M? Y de hecho, con todas las prácticas de yoga, lo que queremos es elevar los estados de conciencia, ¿no? Tal vez han escuchado eso antes. Y es migrar nuestra atención, nuestra energía, nuestro estado de vida permanente, de estar sumamente enfocados en lo físico para comenzar a estar más enfocados en lo espiritual. Hablando de espiritual, hago esta aclaración nuevamente, no como algo asociado a la religión, sino como algo asociado a ir más profundamente a quienes somos. ¿M? Que somos espíritu, como lo comentaba al inicio de esta charla, y a esa unión con lo divino, ¿sí? Llamémoslo Dios, el universo, la conciencia absoluta. Entonces, en la medida en que vayamos trabajando nuestra energía para elevar la atención y el despertar de esa energía a los chakras superiores, vamos a tener acceso a ese reino de la conciencia elevada y absoluta, que ya voy a comentar de qué se trata eso, ¿no? Porque a veces suena un poco etéreo como, bueno, sí, elevamos la conciencia, pero eso, en términos prácticos, ¿qué significa? Entonces voy a abordar eso más adelante. Muy bien. Entonces, este chakra del corazón se llama Anahata, significa aquel que no es golpeado, ¿sí? O sea, no genera un sonido por algo externo, como por decir algo, si tengo un instrumento, un tambor y lo golpeo, suena. Este chakra, porque los chakras, así como tienen frecuencias, colores, también tienen sonidos asociados. Y de este chakra se dice que el sonido viene del interior. ¿M? Y es algo muy especial porque es algo que comenzamos a descubrir cuando hemos purificado nuestra energía de manera que ascienda a este chakra, ¿m? A este centro energético. Es el chakra del corazón a nivel, digamos, de lo que percibimos en términos de emociones. Es el chakra del amor, ¿m? De la empatía, de todas esas cualidades elevadas que nos unen a los otros. Por tanto, es esa capacidad de amar, de confiar, de entregar. ¿M? Entonces, si estás sintiendo dificultades en esas áreas en tu vida en este momento, es porque allí hay un bloqueo. ¿M? Y creo que realmente aquí muchos, bueno, en todos realmente dependiendo de la experiencia de vida, pero en el corazón podemos tener muchos, ¿no?
no solamente esa capacidad de amar, sino de confiar. Y de confiar en, no solamente en nosotros, sino también en el universo, ¿m? En que finalmente esa energía superior orquesta todas las cosas de la mejor manera. Es muy importante porque realmente en la medida en que abrimos el corazón, si cuando decimos abrir el corazón, por lo menos en la práctica de yoga, nos referimos a permitir que ese chakra o la energía en ese chakra fluya eh, sin, sin bloqueos, ¿sí? Para permitirnos recibir todo lo que el universo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando el corazón está cerrado, no confiamos, tenemos temor, no creemos en el amor, realmente es muy difícil recibir ese tipo de cosas, ¿m? Porque tenemos miedo y eso es lo que recibimos y eso es lo que vamos a seguir proyectando en nuestra vida. Entonces este chakra, abrir este chakra y permitir que la energía fluya libremente a través de él es muy, muy importante para manifestar esas esas cosas, circunstancias, relaciones, emociones y cualidades que queremos cultivar en la vida. Muy bien, entonces vamos en el cuarto chakra, Anahata. Luego vamos al quinto que está ubicado en la garganta. Ese chakra se llama en sánscrito Vishuddha, Vishuddha chakra. Y es un chakra asociado con la comunicación. ¿M? También muy, muy importante, si se dan cuenta, en la medida que vamos ascendiendo en los chakras, vamos ascendiendo también en el significado y en la profundidad en la vida. Si comenzamos hablando del alimento, del techo, digamos, necesidades básicas, físicas, aquí ya estamos hablando de la comunicación en términos de lo que expresamos con la palabra, también inclusive lo que expresamos con el pensamiento, de la forma en que lo decimos. También se relaciona con la expresión de nuestra verdad, ¿sí? Entonces no solamente lo que decimos en relación con los otros, sino también lo que expresamos sobre nuestra vida, sobre nuestros deseos, sobre lo que es importante para nosotros, sobre lo que sentimos como el propósito de nuestra vida. Eso tiene que ver con el balanceo de la energía en el Vishuddha chakra, en el chakra de la garganta. También tiene que ver con la escucha. Recordemos que la comunicación siempre es en doble vía. Entonces no solamente tiene que ver con lo que expreso de aquí hacia afuera, de mi percepción de individualidad hacia los otros, sino también lo que recibo de ellos y cómo lo recibo, la capacidad de escuchar atenta y respetuosamente, de escuchar con interés genuino a los otros, de ese deseo de realmente querer entender, porque para eso es la comunicación, ¿verdad? Para hacernos entender y para comprender a los otros, porque desde nuestra individualidad vemos la vida de manera muy, muy diferente, ¿no? Entonces podemos estar viendo el mismo objeto, pero desde diferentes perspectivas, entonces por eso tan importante esa capacidad de comunicar de manera asertiva, amorosa y de la misma forma escuchar. Muy bien, de eso digamos, con relación a eso, o a eso se asocia este quinto chakra, ya vamos en el quinto. Seguimos con el sexto chakra, que es uno que utilizamos mucho en la práctica o del que somos muy conscientes en la práctica de yoga. Es el tercer ojo que está ubicado en el punto en medio de las cejas. O ese es el reflejo de la sensación, porque recuerden que los chakras van por la columna vertebral o más o menos por el área de la columna, entonces realmente están pasando como por detrás del cuello y el medio de la cabeza para salir por la coronilla. Eh, y no obstante, por ejemplo, cuando estamos meditando, en ese punto en particular podemos sentir alguna sensación en la frente, es el reflejo de la energía, porque como energía los chakras no son un puntico, ¿no? Recordemos que son vórtices, son ruedas, son discos, y se dice que pueden girar alrededor de ese punto central o expandirse más o menos unos 10 centímetros. Eso sí pues, puede variar dependiendo de la energía que manejemos, dependiendo de también la cantidad de energía que esté en cada uno de los chakras. Entonces, bueno, eso varía. Pero entonces lo asociamos mucho al punto en medio de las cejas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque también se le llama el tercer ojo. De hecho, muchas de las representaciones de la deidad en la tradición india tienen aquí su tercer ojo abierto, es un ojito así como vertical, y
Shiva, por ejemplo, pues que es el primer yogi y es el maestro supremo de la meditación y del yoga, el primer maestro del yoga, pues tiene ese ojo abierto, entonces se lo dibujan aquí. Mm, y es una representación muy clara de lo que significa este chakra. El Agnya se llama Agnya en sánscrito, Agnya chakra, porque es aquel que nos permite ver la realidad más allá de los sentidos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Eh, el yoga nos enseña lo que mencionaba ahora, somos espíritu realmente en un cuerpo físico, con una mente, estos son instrumentos para esta experiencia de vida, cuyo propósito es recordar que somos eso, que somos espíritu, que somos una manifestación de Dios, de la conciencia, de la inteligencia superior. Entonces, realmente se dice que todo lo que pasa en el mundo físico es una ilusión, de hecho, eso se llama Maya, en sánscrito, y que lo que es real es aquello que trasciende los sentidos, porque los sentidos nos permiten ver lo físico, ¿no? La luz, lo que se refleja en los objetos, por eso creemos que son sólidos, ¿sí? Nuestro sentido del tacto también nos hace creer que las cosas son sólidas, eh, que lo único que existe es lo que podemos ver y tocar, ¿no? Como Santo Tomás. No obstante, de hecho, inclusive los científicos recientemente han descubierto que nada es sólido. La mayoría de lo que existe o de lo que compone lo que creemos es sólido, es espacio vacío. Entonces, realmente es una percepción que nuestros sentidos físicos nos dan, pero el yoga nos dice esa no es la realidad, ¿sí? La realidad es que somos espíritu, bueno, somos energía, después mucho más profundo que eso somos espíritu, y eso trasciende la realidad. De hecho, eso es elevar la conciencia, cuando nos comenzamos a dar cuenta de que esto es una ilusión de los, bueno, esto me refiero a lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que olemos, es una ilusión del mundo físico. Entonces, abrir este tercer ojo o llevar la energía al Agnya chakra, a este sexto chakra, nos permite ver esa realidad más allá de los sentidos, experimentarla y por supuesto no con los ojos ni con las manos, sino con esa intuición y ese ser interior. Muy bien, de eso se trata este chakra, muy, muy importante y por eso en la práctica de yoga, en particular en la práctica de meditación, de pranayama, de respiración, nos enfocamos en llevar, en elevar la energía y cuando decimos eleva o lleva la energía, llévala a esos chakras inferiores a este punto, ¿m? Para lograr esa trascendencia de conciencia. Y conciencia como la observación, como la realización, como el darse cuenta de las cosas. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando no sabemos nada de esto, cuando no sabemos nada de yoga, pues realmente pues no sabemos nada de lo que estamos hablando ahora. O sea, que hay cuerpo energético, que esto es una ilusión, que hay una realidad más allá, y no sabemos cómo acceder a ella. ¿Mm? Muy bien, ese es el sexto chakra y el séptimo es el chakra corona, ¿m? Que se llama en sánscrito Sahasrara. De hecho, se dice que tiene 1000 pétalos, es como una florecita, como una flor de loto invertida con 1000 pétalos, porque es aquel, bueno, y los pétalos están asociados a la frecuencia, a la vibración de la energía. Y por eso se dice que este es el chakra de más alta vibración. Y de hecho, cuando logramos llevar la energía allí, es el chakra que nos permite esa unión con la divinidad. Lograr ese estado que en yoga y en pues, muchas de las tradiciones orientales se llama la iluminación o la realización del ser. ¿Y por qué se llama realización del ser? Porque nos damos cuenta de quiénes somos en realidad. ¿M? Ya nos damos cuenta de que no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos las emociones, ni los pensamientos, ni las creencias, ni la familia, ni el trabajo. Bueno, todo esto hace parte de los planos de conciencia asociados a los chakras inferiores y nos damos cuenta de que somos divinidad. ¿M? Ese es el estado de iluminación. No solamente saberlo, como de pronto muchos de los que estamos en este momento aquí conectados sabemos de manera racional e intelectual, sino realmente experimentarlo. Ese estado de iluminación o de samadhi, como se llama también en sánscrito, samadhi, es ese fundirse con la divinidad, ¿sí? Entonces yo ya no soy Ivonne, ni Ishbari, ni mujer, ni este cuerpo, sino soy divinidad, me olvido
de lo que soy. También, como dice Joe Dispenza, un científico que se ha enfocado en estudiar y en profundizar en estas prácticas, no necesariamente asociado con el yoga, pero está hablando en últimas de lo mismo. Dice o él habla de lograr un estado en donde yo me siento nada, nadie, en ningún tiempo y en ningún lugar. Ese es el estado de iluminación y eso es conectarse o abrir este centro energético, este chakra, el Sahasrara, el chakra corona. Muy bien. Entonces, bueno, ya hablé un poco de que, aquí viendo otra pregunta, de qué significa que los chakras estén bloqueados. Entonces podemos sentir a nivel del plano físico, lo que les comentaba antes, inseguridad, dramas emocionales, falta de confianza en nosotros mismos, falta de confianza en los demás, de amar, de servir, de entregar nuestros dones de manera libre. Digamos que eso representa de alguna manera bloqueos o desbalances en estos centros energéticos. Y bueno, ¿y cómo balanceamos eso, no? Que sobre eso hay dos preguntas en particular que estoy viendo aquí. Una es si esas sesiones o terapias de desbloqueo o de balanceo de chakras son efectivas para ese propósito. Ahí, con respecto a ese tema, los maestros dicen que realmente no hay nadie que pueda balancear o equilibrar tus chakras. ¿Sí? O sea, si vas a una sesión en donde te hacen algunas cosas, bueno, te pueden ayudar un poco, pero realmente eso lo tienes que hacer tú, lo necesitas hacer tú, porque es una transformación de la energía que viene desde la transformación de los pensamientos, de las emociones, de prácticas que realices tú para limpiar la energía para desbloquear los canales energéticos y los chakras. Y ahí es donde entra el yoga. Puede haber otras prácticas, yo les voy a hablar del yoga, que es de lo que conozco. Eh, y es interesante saber que en últimas, todas esas prácticas de yoga que realizamos tienen el propósito de elevar la energía, ¿sí? Y para poder elevar la energía de chakra a chakra, por supuesto, el chakra debe estar funcionando perfectamente, si no la energía se queda allí, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si no tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, si tenemos miedo, incertidumbre, angustia todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué voy a comer hoy? ¿Dónde voy a dormir hoy? ¿Sí? Que lastimosamente le pasa a algunos seres humanos, pues va a ser muy difícil que la energía suba a otros centros de creatividad, de amor, de comunicación, de ver la espiritualidad, ¿sí? Eso realmente pasa a un segundo plano. Entonces, bueno, y asumiendo que tenemos las necesidades básicas satisfechas, podemos comenzar a realizar otras prácticas para elevar la energía. De hecho, lo que queremos es elevar la Kundalini, que voy a mezclar ahí un poco las respuestas para hablar también de ese tema. Y perdónenme, yo aprovecho aquí para mirar si hay otras preguntas y darle la bienvenida a otras personas que están aquí. Muy bien. Está preguntando Sandra, ¿cada cuánto hay que limpiar, energizar y nutrir un chakra? Vale, gracias Sandra. Y ya voy a abordar en particular esa pregunta que me haces. Entonces, les decía que la Kundalini, porque alguien me preguntó también por la Kundalini, ¿qué era eso? Si eso tenía que ver con la energía, con los chakras, ¿qué es la Kundalini? Entonces, sí, tiene todo que ver porque la Kundalini es una energía muy poderosa y creadora que se encuentra almacenada en nuestro chakra raíz, en el Muladhara. Está allí dormida. De hecho, en la tradición del yoga se le llama la serpiente enrollada, ¿sí? Porque pues se encuentra allí justamente enrolladita. Y lo que queremos con la práctica del yoga completa, ya les voy a decir con qué técnicas en particular, queremos despertarla por una parte y hacer que ascienda a el chakra superior, al Sahasrara, al chakra corona, justamente para elevar esos estados de conciencia, ¿no? Porque ya como lo he mencionado y como tal vez muchos de ustedes lo saben, pues lo que queremos con el yoga es lograr esa unión. Y eso se logra elevando la kundalini, pues primero despertándola para que se mueva y luego elevándola. También porque se llama la serpiente enrollada, porque quienes despiertan la kundalini y comienzan a hacer que ascienda por su shushubna, por su canal central, dicen que sube en forma de espiral. Que eso es lo que se siente a nivel energético hasta que llega al chakra corona. Cuando llega al chakra corona,
logramos la iluminación, que era lo que describía hace un momento. Y también se despiertan o se desatan los poderes que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y bueno, sobre eso también podemos profundizar un poquito más en otra sesión. Sin embargo, se dice que cuando logramos ese estado de iluminación, podemos hacer cosas que llamamos sobrenaturales hoy en día, ¿no? Cosas como las que hacía Jesucristo, por ejemplo, que menciona la Biblia, caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, sanar, ¿sí? Sanar a otras personas. Incluso también hay muchas historias de yogis iluminados que se teletransportan o inclusive que están en mismos lugares, en diferentes lugares al mismo tiempo. Sí, ese tipo, o volverse muy pequeño, volverse muy grande, bueno, ese tipo de cosas pueden ocurrir a través de, o una vez se logra la iluminación, despertando y ascendiendo la kundalini. Y sobre ese tema, bueno, puede ser otro tema, pero es muy importante aclarar que en la medida en que logramos ese despertar de la kundalini, ese acceso a esos poderes, por si les llega a ocurrir, es muy importante recordar que ese no es el propósito para el cual hacemos todo eso, ¿no? El propósito es trascender, es lograr la unidad con Dios, con la inteligencia superior, es lograr redescubrir quiénes somos. Y pues servir, poner todo esto al servicio de los demás, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema como lo comentaba. Entonces, si la Kundalini por eso tiene todo que ver con los chakras, tiene todo que ver con el cuerpo energético y todo que ver con el yoga, porque practicamos asanas, posturas para justamente balancear la energía, para lograr ese estado de balance, para limpiar toda la energía de los canales energéticos y permitir que la Kundalini se despierte y se eleve. Practicamos pranayama, ejercicios de respiración con el mismo propósito. También de despertar la kundalini, de hacer que ascienda, y practicamos la meditación también con el mismo propósito para lograr la unidad de esa energía y la unidad de la conciencia, elevación de la conciencia. Entonces el yoga tiene todo que ver con kundalini, con chakras. Y allí voy con la respuesta a tu pregunta, Sandra, de cada cuánto debemos limpiarlos y debemos balancearlos. Pues mira, eso es realmente un cuidado permanente, así como el cuidado que tenemos con nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, y eso depende del nivel de conciencia también que tengas de la importancia de lo sagrado y de lo importante de ese cuerpo. Así como cuidamos el cuerpo físico, bueno, y unas personas más que otras, y no me estoy refiriendo pues a las personas que se la pasan todo el tiempo mirándose al espejo y poniéndose mascarilla sin querer juzgar ni querer decir que eso esté mal. Sin embargo, por ejemplo, el cuidado de nuestro cuerpo físico pasa por una limpieza diaria, ¿sí? También esas son prácticas que nos enseña el yoga. Lina, ya respondo a tu pregunta. Y creo que la va a responder con esto. Lina pregunta que cómo se limpian los chakras. Muy bien. Y cómo, pues, en términos energéticos sería cómo se balancean, cómo se mantienen en equilibrio, cómo se desbloquean. Entonces voy a ir al ejemplo del cuerpo físico primero. Entonces, también las tradiciones yógicas nos enseñan a bañarnos todos los días a primera hora de la mañana, antes de nuestra práctica de meditación, de pranayama, de yoga. Si esto es un símbolo de pureza también, incluso energético. El agua, el elemento agua en la naturaleza es de limpieza, también nos ayuda a limpiar la energía. Por supuesto, limpiar no solamente la parte externa del cuerpo con el baño diario, sino también limpiar todas las cavidades. Sé que esto suena un poco grotesco, pero hay técnicas para eso que se llaman crillas. Entonces, limpiar bien nuestra nariz, incluso, bueno, los ojos, los oídos, la boca, la lengua, importantísimo limpiarla. También hay técnicas para la limpieza de los intestinos y demás, entonces eso también se hace con alguna regularidad. Bueno, por supuesto la nariz, la boca diariamente. Eh, También cuidamos la limpieza de nuestra ropa, ¿verdad? Y también más allá de la limpieza del espacio en el que estamos y mucho más allá del espacio en el que realizamos nuestra práctica espiritual, sea meditación, sea oración, sean rituales, la práctica de asanas y de pranayama, que en últimas es una práctica espiritual
también que espero que haya quedado un poco más claro con lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Las asanas, las posturas mueven la energía, entonces no son un mero ejercicio físico para crear flexibilidad y fuerza, van muchísimo más allá en términos energéticos. Entonces también cuidar ese espacio y por supuesto también lo cuidamos y lo limpiamos con la comida que ingerimos. Y aquí me refiero no solamente a los alimentos que ingresan a través de nuestra boca. En la tradición del yoga, el alimento también se considera todo lo que entra por todos los sentidos. Entonces, cuidar lo que escuchamos, ¿sí? Las conversaciones que tenemos, lo que vemos, los programas de televisión, las escenas a las que nos exponemos, inclusive los olores, también lo que tocamos. ¿M? Todo esto es alimento. ¿Y por qué profundicé un poco en esto de la parte de la limpieza del cuerpo físico? Porque también todo esto tiene un impacto en el cuerpo energético. Mencionaba el ejemplo del agua. El agua también limpia la energía, ¿sí? Limpia. Saca, digamos, como esas malas energías o energías de baja vibración y baja vibración. Tal vez con la explicación de los chakras ya nos queda más claro a qué se refiere baja vibración, que son aquellas emociones que están concentradas en los chakras inferiores, miedo, desconfianza, desamor, si todo eso son bajas vibraciones, el agua nos ayuda a limpiar eso también. Por eso súper, súper recomendado tomar baños en cuerpos de agua naturales con la frecuencia que podamos. Si de pronto no podemos hacerlo todos los días, sobre todo quienes vivimos en ciudades, pero en la medida en que sea posible bañarnos en ríos, en el mar. También ayuda muchísimo a la limpieza de los chakras. Y Raquel, ya abordo también tu pregunta, asanas para los chakras, tu preguntas en particular el segundo chakra, entonces ya vamos para allá. Muy bien. Igualmente, espérense que se me olvidó lo que estaba diciendo de cómo limpiar los chakras. Bueno, entonces, por eso la limpieza de la energía es algo que hacemos a diario. Como lo comentaba con lo que nos alimentamos, ¿sí? Es muy importante seleccionar muy bien qué vemos, qué escuchamos. Los yogis dicen, por ejemplo, tengan mucho cuidado con lo que ven en televisión, ¿no? Y más, bueno, pues los yogis ancestrales no decían eso porque pues no había televisión, pero los de ahora sí se dan cuenta del impacto que tiene nuestra energía y por tanto en nuestros chakras. Por ejemplo, el ver películas de terror, ver películas de violencia, porque eso nos está alimentando o nos está generando emociones de baja vibración. Entonces, de alguna manera estamos desbalanceando y bloqueando esos chakras. Por eso la idea es aprovechar todas esas maravillas tecnológicas que tenemos hoy en día, que de hecho pues estamos utilizando en este momento para elevar nuestras vibraciones. Para escuchar y ver conversaciones inspiradoras sobre estos temas o sobre temas que les llamen la atención, que les hagan sentir más felices, más inspirados, con más amor, con más esperanza. Eso es lo que necesitamos cultivar para balancear los chakras también. Y así los limpiamos, dejando un poco de lado todas esas cosas que, por decirlo de alguna manera, ensucian nuestra energía, nuestro cuerpo energético y sutil, por cosas que lo ponen más lindo, más brillante. Eso es lo que queremos hacer. También, por supuesto, con las prácticas de asanas, de posturas de yoga y de pranayama, de ejercicios de respiración. Esa es otra forma muy importante, muy efectiva de limpiar el cuerpo energético, de mantenerlo balanceado. Y también, Sandra, pues la idea es hacerlo todos los días. Así como nos bañamos todos los días, que podamos practicar pranayama todos los días. En particular, la práctica de la respiración alterna, anuloma, viloma, tal vez quienes han tomado clases de yoga antes conmigo o con otras personas, la respiración que hacemos por una sola fosa nasal a la vez nos ayuda a limpiar los canales energéticos. Inclusive también la comida, Sandra, y todos, en la medida en que consumamos alimentos de características puras, con vibraciones elevadas, en sánscrito, tanto en yoga como en ayurveda, se llaman sáttvicos, sattva es esa, o sattva es esa cualidad de pureza, de limpieza, pues también nuestra energía, nuestros chakras van a estar más puros y más limpios. ¿A qué tipo de comida me refiero? Me refiero a comida orgánica, a comida natural, es decir, evitar los procesados, a comida fresca,
evitar también los enlatados o comida que lleve muchísimo tiempo en nuestra despensa, en nuestro refrigerador. De hecho, evitar comida congelada, porque el congelador y también el microondas destruyen la energía de los alimentos, entonces estamos comiendo pues algo físico ahí, pero realmente no estamos consumiendo mucha energía y de hecho estamos generando tamas, inercia, letargo, energía de baja vibración, o sea, como, bueno, ama se llama eso también en Ayurveda, toxinas. ¿M? Entonces también vamos a bajar la vibración porque estamos introduciendo tanto al cuerpo físico como energético cosas que en últimas necesitamos limpiar, digamos, suciedad de alguna manera. Entonces evitar consumir esos alimentos y también pues alimentos que vengan cargados de violencia. Me refiero en particular a las carnes y tal vez algunos lácteos, dependiendo de cómo se produzcan. Porque finalmente para consumir carne necesitamos matar a los animales, ¿no? Necesitamos cometer asesinato, esto es violencia y eso baja nuestras vibraciones y también se consideran alimentos tamásicos o de baja vibración. ¿M? Entonces, por eso la dieta vegetariana se sugiere, se recomienda para esa limpieza del cuerpo, tanto físico como energético. Entonces, creo que ahí respondí las preguntas de Sandra y de Lina, de cómo se limpian, sin con todas estas prácticas. Y si ven, todo está muy relacionado, cuerpo físico y cuerpo energético, porque como lo decía al principio de la conversación, lo que pasa en nuestro cuerpo energético se refleja como salud o como enfermedad en el cuerpo físico. Eh, y por eso es tan importante cuidar nuestra energía. Muy bien. Decía Raquel, bueno, sugerirle algunas asanas o posturas para balancear el segundo chakra. Bueno, y aquí tengo que decirte algo. Un maestro con el que estudié en India, en particular, bueno, muchos temas, pero él en particular también era el maestro de asanas y de asanas avanzadas, decía, realmente no hay posturas que trabajen un solo chakra en particular. Todas las posturas trabajan todos los chakras, el movimiento de energía, por supuesto, pueden enfocarse más en unos que en otros. Normalmente, más que dedicarnos, bueno, y te lo digo también porque más que dedicarnos a practicar una sola postura, porque quiero balancear, digamos, bueno, tú hablas del segundo chakra en particular, digamos, porque quiero sanar mis relaciones, porque quiero ser más creativa, porque quiero experimentar menos dramas emocionales, entonces te vas a dedicar a hacer solo el asana que te voy a recomendar ahora. No, realmente la idea es tener una práctica completa, también utilizar en particular, bueno, y como práctica completa me refiero a todo lo que he mencionado en esta conversación, ¿sí? Toda la limpieza del cuerpo físico, energético, pranayama, asanas, y en asanas en particular, digamos, hay secuencias que se recomiendan para trabajar toda la energía del cuerpo. Sí, porque podemos terminar con un desbalance, ¿sí? De pronto tienes la energía muy baja en algún lugar y entonces ahora te quedas súper alta y desbalanceas otras partes del cuerpo, como nos pasa siempre, ¿no? Por eso la recomendación es equilibrio, ecuanimidad, mesura en todo lo que hacemos. Pero ya pues para responder, con esa salvedad, para responder directamente a tu pregunta, se recomiendan posturas que abren el área de las caderas, por ejemplo. Entonces, todas aquellas aperturas de caderas son recomendadas, la postura del bebé feliz, también la postura de la mariposa, la postura de la paloma con sus diferentes variaciones, ayudan a abrir y a mover la energía en el segundo chakra, en el Swadhisthana. También en particular la postura del camello, por ejemplo, aquella en la que te arqueas hacia atrás porque se genera una presión importante en las vértebras lumbares que genera también algún movimiento de energía en ese chakra. Lina nos pregunta, ¿alinear los chakras es lo mismo que balancearlos? Si no, ¿cómo se alinean? Muy bien, sí, es lo mismo que balancearlos, es lo mismo, porque realmente lo que quieres, bueno, y que limpiarlos y que todo lo que hemos hablado, quieres tenerlos en un estado óptimo. eh, y en particular cuando hablamos de alinearlos, es encontrarles un estado de limpieza y equilibrio tal que cuando despiertes tu kundalini permita que suba de manera libre.
Y a eso se refiere con alinear, ¿no? A veces están como por diferentes lugares y de hecho inclusive a veces cuando nuestra kundalini se despierta y comenzamos a experimentar algunas sensaciones, pues hay como mucho movimiento. Sí, es porque todavía la energía está fluyendo por canales, inclusive por los de los lados, de eso no les hablé, hay dos canales laterales principales, dos nadis principales que se llaman Ida y Pingala. Entonces también pues la energía se puede estar moviendo por esos canales, lo cual está bien, hace parte del proceso, pero queremos eventualmente lograr que todo suba por el canal central, el Shushubna, para lograr ese propósito máximo del yoga. Con mucho gusto, Raquel. Lina, Sandra, Jorge y todas las demás personas que hicieron las preguntas, mil y mil gracias por enviarlas, gracias por darme la oportunidad de compartir lo que he aprendido sobre este tema. Y sobre todo porque siento que es algo importante, que sepamos que nuestra salud, que nuestro bienestar excede lo físico, que cuidar el cuerpo energético es tan importante como cuidar el físico, que seamos conscientes de que muchas de las acciones que muchas veces podemos estar realizando de manera inconsciente en nuestro día a día están afectando nuestro cuerpo energético y por tanto nuestra salud física, emocional y mental. Y que con esa conciencia, como siempre, pues muchas veces somos inconscientes, o sea, sufrimos de cosas porque no sabemos, o sea, somos inconscientes, no sabemos lo que no sabemos. Ahora espero que sepamos aquellas cosas que no sabíamos y que en esa medida comencemos también a tomar acción aquí a cambiarlas. Con mucho gusto, Jorge, dice recibida tu agradecimiento en expansión, que la felicidad te atropella y tan lindo, mil gracias, igual a ti. María Eugenia también con mucho cariño, mil gracias. Bueno, y como les decía, ya que de pronto con lo que compartí hoy, de pronto tuvieron algunas píldoras de información que no conocían antes. Mi invitación es a que hagan consciente esas acciones del día a día que de pronto estamos haciendo inconscientes. De verdad, como el comer, también el comer de manera distraída, sin atención en los alimentos, esto tiene un impacto muy, muy importante a nivel energético. Lo que estamos consumiendo a través de los sentidos, de verdad, revisen mucho lo que están leyendo, lo que están viendo en televisión, lo que están consumiendo a través de las redes sociales, las conversaciones que están teniendo, incluso la compañía, las personas de las que se están rodeando. Esto a veces es un poco duro y difícil, pero en términos de lo que están dándoles como alimento y lo que están aportando a su energía también, y creo que eso lo sentimos todos, inclusive sin saber nada de esto, ¿no? Muchas veces nos rodeamos de personas que justamente alimentan nuestra desconfianza, que alimentan nuestra percepción de que somos inferiores, que nos tratan con violencia, con desdén, ¿sí? También cuidemos eso, pongamos nuestros límites porque finalmente eso afecta nuestra energía y nuestra salud y más si queremos comprometernos en el avance en un camino espiritual es muy importante que comencemos a seleccionar y a limpiar con todas estas prácticas que si se dan cuenta son sencillas, ¿m? Simplemente es ir cambiando poco a poco aquellos hábitos que vemos que no contribuyen, que como digo yo, de alguna manera ensucian nuestra energía y hacerlo también poco a poco, no tiene que ser una transformación total, cambio extremo como el reality que alguna vez existió aquí. De la noche a la mañana, no. Simplemente con lo que tú vayas viendo que es más fácil cambiar, velo haciendo día a día. Sandrita, con mucho gusto. Con mucho gusto también por acá, Miori Castillo, con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Si tienen más preguntas que tal vez en este momento no surgieron, por favor déjenmelas en los comentarios de estos videos. Con mucho gusto, si tengo la respuesta, se las comparto. Y también quiero cerrar este envío con una invitación muy especial. Si quieren regalarse un espacio para practicar todo esto de lo que hemos hablado hoy, les invito a participar en el retiro de yoga y balance emocional que ofreceré a finales de este mes en el Caribe colombiano, en Gitana del Mar, un lugar maravilloso. Allí voy a profundizar un poco más en la explicación de estos temas y más que eso, que bueno, a mí también en particular me encanta entender las cosas desde el punto de vista intelectual,
Vamos a practicar, vamos a tener la oportunidad de practicar juntas, juntos, vamos a estar también compartiendo ese espacio, vamos a estar en contacto con los elementos de la naturaleza que siempre son muy limpiadores y purificadores. Vamos a realizar estas prácticas ancestrales del yoga eh, para tener ese efecto en nuestra energía, para limpiarla, para hacer consciente lo inconsciente, como he mencionado varias veces hoy. Y vamos a participar también de rituales, no solamente traídos de la tradición yógica, sino también rituales ancestrales de los grupos indígenas de los que provenimos aquí en Latinoamérica. Vamos a tener ceremonia del cacao, danza, temazcal, que también son escenarios y rituales muy apropiados para la limpieza de la energía, para recargarnos de nueva energía y para redescubrirnos. Entonces, todos invitadísimos, todavía nos quedan algunos cupos. La idea es cerrar las inscripciones el fin de semana, entonces si les interesa participar, bienvenidísimas, bienvenidísimos, me encantará contar con su presencia. Y aquí sigo leyendo. Sandrita dice, ¿algún chakra que influya más que otro? No, mira que todos son realmente importantes y no podemos decir, por ejemplo, que el Sahasrara, el chakra de la coronilla, es más importante que el chakra raíz porque tiene que ver con lo mundano. No, como lo decía, todos son realmente como una escalerita. Sí, necesitamos tener nuestro chakra raíz súper limpio, energizado, balanceado para poder ascender a los otros chakras. Entonces es muy importante y gracias por esa pregunta. Porque a veces cuando emprendemos el camino espiritual, muchas veces lo asociamos con dejar de lado lo mundano, ¿no? Entonces ya no nos bañamos, no salimos del cuarto, no hablamos con nadie, no comemos, dejamos tirado el trabajo porque no, yo no soy del mundo, yo soy un ser de luz, pero realmente pues si tenemos un cuerpo físico es porque también hace parte de nuestro ser y necesitamos cuidarlo. Y como tal vez lo han escuchado muchas veces, el cuerpo es el templo de nuestro espíritu. Y así como cuando hacemos, de pronto, pues ustedes están asociados o afiliados a alguna religión y vamos a casarnos, por ejemplo, a hacer un matrimonio o un bautizo, pues ponemos el templo bonito, ¿no? Lo barremos, lo limpiamos, le ponemos flores, luces hermosas. Eso mismo tenemos que hacer con el cuerpo para poder elevar la energía e ir más adentro, más profundo al espíritu. Entonces es importantísimo, todos son igual de importantes. Por acá decía Ceci, bonito encontrar en el camino personas bonitas que nos ayudan a abrir nuestra mente a la práctica del yoga. Y sí, de verdad, aquí nos encontramos todos. Yo estoy muy agradecida por ustedes, por su presencia, por su interés, por darme esta oportunidad, por escucharme. Ceci, entonces es un gusto, con mucho cariño. Emilce me pregunta cuántos días es el retiro. Son 5 días. Es del 28 de julio al 1 de agosto, de viernes a martes. Entonces, y me gusta, de hecho quiero hacerlos cada vez así más larguitos para realmente tener la oportunidad de experimentar los beneficios de estas prácticas, de realmente tener la oportunidad de limpiarnos de manera importante y también otra cosa súper, súper crucial de poder aprender e interiorizar prácticas que podamos seguir realizando en nuestra vida diaria. ¿M? La idea no es por allá como me preguntaba quien me preguntaba Sandra al principio, tal vez, de cada cuánto tenemos que limpiarnos. La idea no es dejar acumular las impurezas, ¿sí? Como a veces nos pasa en la casa, ¿no? Tenemos por allá un rinconcito que nadie ve, entonces vamos poniendo las cajas, la basura, entonces ya no barremos, ya no limpiamos bien y cuando vamos a ver eso tiene arañas, tiene la mugre pegada, entonces también queremos evitar eso con nosotros mismos, ¿no? Entonces tener una rutina, así no sea diaria, de esa limpieza energética, de prácticas espirituales, por lo menos y varias veces a la semana para mantenernos en óptimas condiciones. Muy bien, cualquier otra duda que tengan, por favor escríbanme, no lo duden, yo siempre soy feliz de recibir sus comentarios y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, un beso grande, namaste. La luz que en mí ama y honra infinitamente la luz que hay en cada uno de ustedes, porque es la misma luz. Te veo en otra oportunidad. Mil gracias.